explicar, mirá. En crisis, reperfilan los vencimientos. Hemos propuesto al Fondo Monetario Internacional reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. ¿Qué significa reperfilar los vencimientos? Es extender vencimientos de deuda de corto plazo. Fondo Monetario, mira, listo. 3, 6 meses, te paga no sé, Dios. lo pateás. Al que me prestó plata, que le vendí bonos, te pago dentro de 6 meses, mañana no. Y toda la plata la destino a aguantar el dólar. Aguantar para que no el aumente. tipo de cambio. Otra jornada con índices muy negativos para la economía argentina. Estamos hablando de un dólar que abrió ya a 62 pesos, en un riesgo país nuevamente disparado por encima de los 2.200 puntos. Aumento del dólar, caída del precio de las acciones argentinas en Wall Street y caída también de la bolsa local. Esto es lo que nunca entendió además Marcos Peña. La gente vota con el bolsillo. A ver, un gobierno es aquel que te administra, digamos, lo más importante de tu vida, que es que puedas comer. Me estoy muriendo de hambre cuando toda la vida trabajé. Abro la heladera y la encuentro en la heladera vacía. Tan vacía como mi estómago. Vos me dirás, ¿y a mí quién me reperfila los vencimientos cuando no me alcanza para comprar la leche, cuando no puedo comer carne, cuando a los pibes les tengo que decir que esta noche no hay nada para cenar salvo un pan duro? Reperfilar. Caída también de la bolsa local. No me alcanza para comprar la leche. La gente vota con el bolsillo. No hay nada para cenar salvo un pan duro. ¿Y a mí quién me reperfila? Bueno, muy bien. Me gustaría saber qué es esto de reperfilar, ¿no? Que aparte, a partir de ahí empezaron a haber restricciones para algunos sectores o algunos fondos comunes de inversión, donde puso nervioso a muchísima gente porque los bancos lo vendían como un producto más para poderte cubrir sobre la inflación. No era algo muy sofisticado que solamente grandes empresas únicamente podían invertir en ese tipo de productos. Sí, para aclarar algunas cosas, esto que está sucediendo era previsible, ¿no? Desde diciembre del 2015, cuando se inicia la gran burbuja financiera, desregulando, no fue una salida del cepo y nada más. Lo que hizo este gobierno fue entrarle a la timba financiera, que en abril, mayo del año pasado vio que el mercado privado internacional no le seguía refinanciando el juego y lo continuó con el FMI, ¿no? Luego vimos colocación de deuda a corto plazo, que son estas famosas LETES y LECAPs que explicaba el nuevo ministro Lacunza, y las famosas LELIQs por parte del Banco Central. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente es que los requisitos de lo que se llama la sustentabilidad de la deuda, que es la cantidad de la deuda sobre el PBI, cada vez está más difícil y el gobierno tiene que hacer algo para que también el FMI desembolse los 5.400 millones de dólares que están previstos para este mes. ¿Qué es una manera de ganarle sustentabilidad? Es decir, no te tengo que pagar ahora, te tengo que pagar después. Lo curioso, que lo decía el empresario de Swiss Medical, es que se haga sobre los vencimientos en pesos. Porque el problema de la Argentina, quien es soberana sobre su moneda, no es los pesos, los dólares. Entonces, esto claramente Esto sí que no tiene antecedente. Bueno, de en pesos realidad... que no sean de convertibilidad, digo yo. De Claro. pesos fuera de la convertibilidad. No había antecedentes de poder pisar fondos comunes en pesos donde la gente no pueda disponer de los propios pesos, ¿no? Obviamente debe ser para que no se puedan dolarizar en sus carteras. Es por un tema de que no se ponen restricciones o se empiezan a poner restricciones muy básicas a la no dolarización y que se generó toda esta burbuja y que además tenemos un gobierno que mira la economía argentina bajo un prisma totalmente equivocado, pensando que la emisión monetaria es lo que genera inflación cuando Sanleri lleva secando en la plaza ya un semestre y lo único que estamos teniendo son inflaciones enormes por culpa de la devaluación. Pero en concreto, reperfilar quiere decir, es una forma de reestructuración de la deuda, es una reestructuración de la deuda antes de un default. Nosotros en el imaginario tenemos la idea de que solamente se puede reestructurar después del default y no es así. Y cuando se habló de default selectivo, por ejemplo, como muchas calificadoras lo han marcado. Bueno, es porque los bonos que están reperfilándose de alguna manera no estás aceptando que los vas a pagar, ¿no? Pero la Argentina, técnicamente no está en default porque está cumpliendo con los vencimientos del pago de la deuda. Lo que se está haciendo es decir que hay que reestructurarla,
¿Cuál es el mayor problema? Que esto, los antecedentes que tenemos, y uno puede mirar otros países que han hecho reestructuración de la deuda con el FMI, el gran problema es que esto puede hacer lo que se dice en inglés, too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. ¿Por qué el gobierno no hizo esto antes, por ejemplo, cuando ya se sabía que era un problema la deuda a corto plazo? Y si es demasiado poco los títulos que está revisando, ¿no? Y esto genera más temor en el resto del mercado, que tiene menos confianza, al no hacerse una reestructuración real de la deuda para volverla a carriles sustentables. Y sobre todo el gran problema es que no se plantea esta reestructuración de la deuda con un programa de crecimiento económico y con una salida que justamente genere los dólares genuinos que necesitamos. Ahora vuelvo con vos. Le quiero apuntar a Cachorro, pero primero vamos a repasar cuáles fueron las medidas, ¿no? Concretas y la oferta de esta reestructuración de deuda, que definitivamente es eso. Pero repasémoslo primero y le voy a contar a Cachorro cómo los trabajadores están pagando toda esta crisis también, ¿no? No habrá quitas de capital ni intereses. A corto plazo, las personas humanas, ¿sí?, que es el 90% de los tenedores, se paga supuestamente la totalidad al vencimiento. Lo que es las LECAP y las LETES, que por eso digo lo que pasó con Swiss Medical, muchos fondos comunes de inversión tenían LECAP y LETES, por eso también se pisaron y no están a disponibilidad para poder ser rescatados y ser utilizados. Acá están las personas jurídicas. Se pagaría un 15% al vencimiento de estas letras, un 25% a los 3 meses, a los 90 días, y un 60% a los 6 meses, ¿sí? Supuestamente respetando los intereses, ¿no? Sí. Y a largo plazo, ¿cómo? No hay quita. Y sin quita. Exacto, ¿no? Y a largo plazo, internacionales y locales. Acá tenés el reperfilamiento voluntario de extensión de plazos. Bueno, ahí también tiene que haber un porcentaje grande para que se acepte. Ahí te agrego que el principal actor, evidentemente, es el FMI con los 56.000 millones de dólares que hay que renegociar las condiciones del stand-by, pero también el antecedente de haberle pagado casi sin discusión a los fondos buitres, pone un poco en jaque qué pasa con los tenedores de deuda internacionales en dólares que no necesariamente van a querer entrar en un reperfilamiento voluntario. ¿Se entiende? Totalmente. Digo, los antecedentes que nos ha dejado complican ese panorama. Hugo, te quiero preguntar, a ver, porque acá estamos hablando y seguimos hablando en parte de lo que es el mercado, en parte de lo que es la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri y los vencimientos que tienen impacto directo con la sociedad y con los argentinos. ¿Cómo encontrás al trabajador? También hubo que no fue al final por consenso, aumentaron el salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo encontrás la situación del laburante hoy? Sí, en principio lo que quiero decirte es que yo creo que el gobierno con estas medidas reconoce el default que hasta ahora estaba encubriendo y que cubrió con los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Pero esto no va a frenar la fuga de capitales. Y el problema central que tenemos en la Argentina es que no hay ningún instrumento de parte del Estado que le ponga freno a esa fuga masiva de capitales que demuestra que las riquezas que se generan se concentran en pocas manos y se van al exterior. O sea, hay un país que lo están quebrando deliberadamente y esto genera pobreza y desocupación. 2 datos. Por cada punto de inflación caen en la pobreza 20.000 personas. Y nosotros tenemos una perspectiva para este año de una inflación que va a ser de entre el 50 y el 55%. Segundo dato, que lo decían, me lo decían dirigentes de la Confederación General Económica. Por día cierran 5 pequeñas y medianas empresas, ya sean comerciales, industriales o del campo. Esto a su vez genera desocupación y caída de en la pobreza. También, y la pobreza y de recaudación también para el Estado. Entonces, en este contexto, todas las medidas que está tomando el gobierno, me gustó la frase que decía, son tardías e insuficientes. Porque además no resuelve el problema de fondo. En el caso concreto del Consejo del Salario del día de ayer, es una demostración cabal. Nosotros fuimos a reclamar, bueno, una solución estructural, que haya un salario mínimo que garantice que nadie perciba un ingreso por debajo de la pobreza.
32.000 pesos. Claro. Que este salario mínimo, que hoy lo percibe solamente el 20% de los trabajadores Eso es increíble inscritos. el dato, ¿eh? El dato, a ver, escuchen el dato que está diciendo Hugo. ¿Qué porcentaje, digamos, percibe 32.000 pesos por mes de los trabajadores? Influye directamente en el 20% de la población con trabajadores. Pero el otro dato es que nosotros decimos hay que ampliar eso. No pueden ser solamente a los trabajadores inscriptos. Se tiene que sumar a los trabajadores estatales de las provincias y de los municipios que hoy no tienen ese derecho, cobran por debajo. Exacto. Hay que ponerle ese valor al salario social complementario que estableció la emergencia social en la Argentina, y hay que extender y prorrogar la emergencia social, y hay que garantizarle este salario también mínimo a las trabajadoras de casas particulares, y que sobre esa base se establezca también la jubilación mínima. Nada de eso nos respondió favorablemente el gobierno ayer. Lo aumentaron un 35%. Un 35% en tres cuotas de acá a octubre, que va a llevar, hoy el valor del salario mínimo vital y móvil es de 12.500 pesos. O sea... Búscamelo, que lo tenemos para poder mostrarlo. Menos de la mitad del valor de la canasta básica. Y con este aumento a octubre, o sea, se percibiría en noviembre, los que lo perciban, se va a ir a 16.875 pesos. En ese momento va a seguir estando por debajo del nivel de la canasta básica. Los niveles de inflación que se estiman para los próximos meses están en el orden del 5 y el 6%, por ende octubre va a quedar muy viejo. Pero hay algo que la izquierda, y hay que darle a la derecha, siempre hace eje, que es el Fondo Monetario Internacional. Acá está Vanina Biasi. Siempre la izquierda ha hecho eje de campaña con respecto al vínculo que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Para eso yo te invito a que veamos lo que decía el Fondo Monetario Internacional hace tan solo 4 meses, porque también nos vienen diciendo que lo peor ya pasó, pero no es hace 4 meses, como vamos a ver en el informe. Digo, esto hace, ¿se acuerdan cuando decía no, hay un túnel oscuro, pero al fondo hay una luz en el fondo? Bueno, ahora estamos en este momento que es un espanto. Digo, el segundo semestre del primer año, después era el primer trimestre del segundo año, después era el segundo semestre del segundo año, y así hasta ahora. Hace 4 meses el Fondo Monetario Internacional nos decía esto. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional son 3 los que están a cargo de esta misión. Está Roberto Cardarelli, que es el que siempre viene a hacer el relevamiento de las distintas misiones. Quien habló es uno de los titulares que comanda el equipo del Fondo Monetario Internacional, que está aquí en Buenos Aires, que es el italiano Roberto Cardarelli. Lo peor de la economía ya pasó, dijo Cardarelli, que el primer trimestre del año, que tal vez para vos, en tu hogar, con tu trabajo fue dificultoso, en verdad no fue tan malo como se preveía o como se esperaba. 32% de los argentinos se encuentran en situación de pobreza. Medalla de bronce para la Argentina, después de Venezuela, Zimbabue, la Argentina, el país más inflacionario del mundo. El desempleo subió, es un 10,1%. Alcanzó su nivel más alto de los últimos 13 años. Lo peor de la economía ya pasó, dijo Cardarelli. Yo, estando no era de clase media, era un trabajador que luchaba para llevar el pan a mi casa. Mi hija me dice, papi, yo voy a dejar la facultad. Mi otra nena también. Mi otro pibe me dice, tengo 24 años y no consigo trabajo. Imagínate si mi hijo con 24 años no consigue. ¿Qué voy a hacer yo con 58 años? Quien habló es uno de los titulares que comanda el equipo del Fondo Monetario Internacional, que está aquí en Buenos Aires, que es el italiano Roberto Cardarelli. Lo peor de la economía ya pasó. Hacen eje con respecto al vínculo y a la relación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Hace 4 meses nos decían que ya lo peor había pasado. Mira, efectivamente haces hincapié en algo que ha sido una característica y que va a ser una característica de nuestra campaña en el próximo periodo, que es referirnos al problema de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
y hacer un planteo de desvinculación del país con esos acuerdos. Y esto ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones, análisis, reclamo a la izquierda en el sentido de que seríamos irresponsables por pedir eso, como se puede ver de la manera más nociva. Digamos, hemos tenido una comprobación por la negativa de que lo que decíamos, de que no había que llevar adelante acuerdos con el Fondo Monetario, teníamos razón. 24 o 26 países han hecho acuerdos con el Fondo Monetario en los últimos tiempos y han sido todos objeto de un hundimiento, digamos, de sus economías y de sus realidades sociales, por lo tanto tenemos una comprobación fáctica de que eso es así. Ahora, ¿qué es lo real? La Argentina es una Argentina que tiene una economía absolutamente primarizada, ¿sí? Y en manos de unos pocos, por lo tanto, nosotros no tenemos un país industrializado, no tenemos un país con capacidad de generar trabajo, tenemos un país dependiente de una economía que encima está destruyendo nuestros recursos naturales. Entonces, es una realidad muy compleja. Vino el Fondo Monetario Internacional y llevó adelante una política, podríamos decir, de casi exclusivo financiamiento de una campaña electoral, que es prácticamente lo que llevó adelante el Fondo Monetario con su política de permitirle al gobierno poder utilizar los dólares para mantener estable el precio del dólar, etcétera, mientras se generaba o pretendían generar una primavera preelectoral. Entonces ocurre lo siguiente, ¿qué es lo realista en este debate? Lo realista es seguir pagando al fondo, hacer acuerdos de pagos que obviamente un país que debe el Producto Bruto Interno entero de su país al Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna capacidad de pagárselo. Va a tener que ir una reestructuración, algo que decíamos porque era por lógica así, y esa reestructuración, el punto es que la vamos a tener que seguir pagando los trabajadores con los datos que daba sobre la economía, de cómo impactan en los trabajadores recién Hugo. Así que definitivamente lo realista en esta realidad para que sobreviva el pueblo argentino es romper con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Tuti? No, yo quería hacerle una pregunta a Delfina. Recién hablábamos un poco de esto, lo que debatimos esta semana respecto al corralito, ¿no? ¿Sí? Vos hablabas un poco de, bueno, este acercamiento a un corralito, lo que tiene que ver en patear para adelante el pago de los vencimientos en 30, 60 y 30, 90 y 180 días, pero que tenía que ver más con personas no jurídicas, o sea, personas jurídicas y no tanto con personas humanas, que era lo que recién mostrábamos en la placa. Quería saber si era efectivamente correcto empezar a llamarlo corralito y también qué pasa con el tema de las reservas del Banco Central, ¿no? Si efectivamente pueden llegar a dar respaldo para disminuir, digamos, los fondos disponibles para disminuir la presión cambiaria, o si en algún momento se puede acabar. Sí, yo no creo que sea correcto ya hablar de corralito porque no hay pánico bancario en nuestro país. Todo el mundo puede ir y sacar y utilizar sus pesos, hasta sus dólares también, más allá de que haya corrido el rumor de que en algunas sucursales de algunos bancos no había dólares disponibles. Están los dólares disponibles, no hay una corrida bancaria de esas características. Lo que hay es una reestructuración de determinada deuda con determinados actores, con una discrecionalidad importante que, insisto, a mí no me parece mal que se reestructure la deuda soberana, más en tiempos de crisis. No, un poco también era el pedido de la oposición, que se haga cargo este gobierno de reestructurar la deuda de forma responsable, obviamente no a los 4 meses que tenga que asumir el próximo gobierno, ¿no? Exacto, no, y sobre todo el mayor problema, y se indicaba acá antes, es si esto es para sostener la bicicleta financiera y para que algunos pocos, esos grupos concentrados, se sigan llevando la plata afuera a costo cero, ¿no? Vimos regulaciones esta semana también del Banco Central, en donde le dicen a los bancos que las grandes empresas exportadoras van a tener que empezar a traer dólares si quieren financiamiento en peso. A los bancos no le permitan girar dividendos al Por eso, exterior. estamos viendo... Por eso digo, hay un proceso de restricción, y con respecto, para ponerte en contexto un poco la pregunta que te hacía la compañera Tuti, tiene que ver con la no disponibilidad de los fondos comunes de inversiones, que insisto, que muchos ahorristas tenían colocados. Digo, si no te dan tus pesos, si no los puedes rescatar, bueno, hay un paralelismo con un corralito, con un sector del sistema financiero que tiene que ver con los pesos que el ahorrista tiene, que no los puede tener al día de hoy. Hoy no los puede sacar.
Ni una persona física, ni una persona física ni una persona jurídica. Hoy no puedes rescatar un fondo común de inversión que tenga composición de LETES y de LECAPS. Sí, pero igual, para que sea que corralito, efectivamente no es necesario. A ver, en este caso no hay quita y tampoco se tocan los intereses. Digo, no es necesario también para llamarlo o empezar a llamarlo corralito que eso suceda, porque, digo, la gente que está del otro lado también pasa mucho esto del pánico, ¿no? Esta semana en WhatsApp empezaron todos a preguntar, bueno, ¿qué pasa? Voy al banco, saco lo que tengo ahorrado, tengo unos pesitos, me lo llevo a mi casa. Bueno, me parece importante remarcar esto, ¿no? No es un corralito, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? No es un ¿Qué es lo que va a corralito pasar? de las cuentas a la vista. Y transmitir un poco de paz también al otro Lo que lado. no hay es la disponibilidad en los fondos comunes de inversión. Pero insisto, las personas en la Argentina, el sistema financiero y los que tienen esos fondos comunes de inversión, etcétera, es muy reducido. No estamos hablando de una mayoría importante, no estamos hablando, me parece a mí, todavía de un riesgo sistémico. Digo, y son personas que saben que también la rentabilidad que estaban obteniendo con una tasa de interés del 80% en el caso de las LELIQs y de referencia, digo, cualquiera que sabe mínimo de finanzas... El riesgo es altísimo. Bueno, exacto. Cuando tenés alta rentabilidad es porque hay alto riesgo. Entonces son un poco las reglas del juego. No me parece para nada grave, además que se llama una reestructuración voluntaria en los términos que se está haciendo. Es más, insisto, la última vez que se reestructuró la deuda en Argentina hubo una quita en el 2001 del 43% del stock de la deuda. Claro. Digo, se quitó, se dejó de pagar un 43%. ¿Por qué? Porque, digamos, como decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan la deuda. Acá la discusión en serio que tenemos que tener es cómo hacer para que la Argentina empiece a crecer y cómo ese reperfilamiento de la deuda, esa reestructuración de la deuda, tiene que acompañar un proceso de crecimiento. Si lo que se hace son solamente cambios estadísticos para tener más reservas, para poder sostener la fuga de capitales, me parece que nos están dejando un problema aún más grave, o están dejando un problema aún más grave para el gobierno que venga. Lo que hay que discutir seriamente es cómo se deja de lado el modelo de la bicicleta financiera y se salva sobre todo a la gente que necesita llegar a fin de mes y necesita comer, y se pone a la Argentina en una senda de crecimiento económico. Ahora, le quiero preguntar a Hugo Melconian, hombre de alguna manera, equipo económico del gobierno, participó a lo largo, tuvo sus idas y sus vueltas, pero siempre fue cercano al gobierno, ¿no? El plan del fondo es incontinuable. Yo digo, ¿esto no se pudo ver con anterioridad? Digo, que de lo que se estaba pidiendo con los vencimientos que se ponían no se iba a poder cumplir. Es así desde el principio. Es así desde el principio. Porque decían bien antes, el Fondo Monetario Internacional prestó plata a la Argentina a sabiendas de que iba a ser utilizado para la especulación financiera y para fomentar la fuga de capitales. Y eso, cuando hay un país en fuga de capitales, con fuga de capitales incontrolable como es nuestro país, la propia reglamentación del Fondo Monetario Internacional indica de que no es un país confiable, no es un gobierno confiable y no le debe prestar. Lo hizo igual, financió la campaña electoral y ahora ¿para qué? Para cubrir el default que ya en ese momento existía y imponiendo las condiciones que nos impusieron. Yo quiero decir una cosita más sobre esto, respecto de las últimas medidas del gobierno, que se explicaba muy bien ahí en el programa cuando hacían las 3 montañitas de dólares. Al no pagar estos vencimientos de acá a fin de año, el gobierno se está haciendo de 15.000 millones de dólares. Y esos 15.000 millones de dólares, más la reserva del Fondo Central, van a ser utilizadas para frenar el aumento del dólar, con lo cual lo que se va a producir es un despilfarro de todos los recursos, de todas las reservas de nuestro país. Y es muy probable que los 5.400 millones de pesos, de dólares, perdón. El quinto desembolso del Fondo Monetario. El quinto desembolso del fondo no se produzca. Bueno, Melconian, entonces, a ver, Melconian dice a partir de lo que estás diciendo, Hugo, lo que está haciendo, que si no llega, con la idea. Lo que está haciendo este gobierno es condicionando al futuro gobierno, no da ninguna solución a los problemas
y hay una extorsión explícita Podés ir para las condicionándolo políticas futuras. porque lo dejaría sin ningún tipo de reservas en el Banco Central. Entre otras cosas. Bien, si no llega la plata del Fondo Monetario Internacional, el BCRA no podrá afrontar los vencimientos de deuda, que es un poco lo que estabas transmitiendo vos, Hugo. Ahora, le pregunto también a Vanina, la sumo. Se habla de desdoblamiento cambiario como posibilidad. Lo dijo Cobos, que si las medidas no daban un resultado positivo en la semana había que evaluarlo. Se habla de control de cambios, denominado cepo en algún momento y criticado fuertemente por muchísimos sectores. ¿Cuán de esto puede pasar en la semana? ¿Es real esto que en esta semana podemos encontrarnos con situaciones de estas características? Yo personalmente no descarto ninguna medida de este gobierno porque creo que está pegando manotazos de ahogado sin ninguna responsabilidad, tirando toda la responsabilidad al futuro gobierno y sin capacidad de que las medidas que toma, porque esto es lo más grave, de las medidas que está tomando, el impacto que tiene es mínimo, no logra controlar esta situación de fuga de capitales que se produce y descontrol del esquema de especulación financiera que ellos mismos crearon. Entonces, el problema es que este gobierno ya no le tiene nada bueno que dar a la sociedad argentina. Bueno, pero tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Sí. Bueno, habría que preguntarse entonces cómo se resuelve esto, porque si el dolor que se genera cotidianamente sobre el conjunto de la sociedad, sobre la mayoría de la sociedad, es dolor de pobreza, de hambre, y además está destruyendo la capacidad productiva del país y acrecentando la bicicleta financiera y la fuga de capitales, bueno, hay que pensar entonces si no tenemos que encontrar mecanismos institucionales para impedir que esto suceda. Por eso le pregunto a Vanina y a Delfina si las medidas que tomaron la semana pasada no van en una dirección correcta. Lo dijo parte del oficialismo, que es el radicalismo, Julio Cobos, entre otros. Hablan de control de cambios, sí. Hablan de desdoblamiento cambiario, que se está evaluando también como una posibilidad. ¿Lo ves que existe, que esa posibilidad es una posibilidad dentro del corto plazo? Yo creo que el gobierno va a cometer un error si sigue dando parches y si no busca realmente cambiar la dirección y empezar a solucionar los problemas urgentes de la población argentina y de empezar a crecer. Y creo que el mismo Pichetto, candidato a vicepresidente, decía que la prioridad de Mauricio Macri era justamente no tener control de los capitales y que los capitales pudieran entrar y salir como quisieran. Creo que eso es un error para la Argentina en este momento y creo que también es importante que el gobierno lo haga con serenidad, sin apuntar a los problemas supuestos de la política, digo. Que el gobierno lo que pasa es que hay una realidad, y Vanina, te sumo, cuando quieras. Digo, hay una realidad que en la semana se fugaron 1.300 millones de dólares, no se fugaron, tuvieron que utilizar para controlar el dólar, se fugaron 12.000 millones de dólares en agosto, en un mes. 12.000 millones de dólares. Acá, a ver, Julio Cobos, lo que te decía recién, si estas medidas no funcionan, no va a haber otra alternativa que el control de cambio. Estamos hablando, Delfina, es partido de gobierno, ¿no? Déjame sumar también a Vanina, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decía Cobos, digo, las medidas que fueron presentadas el jueves, ¿no hubiesen sido también, no hubiese sido correcto acompañarlas con un tipo de control de cambio o algo que sostenga un poco y evite la fuga? Digo, lo del viernes a la noche fue capaz un intento por retener un poco los fondos, pero no debería haber sido esto aplicado antes. Nosotros lo explicábamos antes de la PASO, que lo que estaba haciendo el gobierno con el tipo de cambio, con el dólar, era sostenerlo como un resorte y que cuando se soltara, digo, iba a estallar de esta manera con esta devaluación, ¿no? Entonces, el problema lo viene arrastrando el gobierno desde antes y haber permitido la devaluación del lunes después de la PASO tan brutal por fuera de las bandas fijadas por el propio Banco Central y esta serie de medidas que son parches por quizás no ir controlando la situación e ir buscando dentro de un paradigma económico que no funciona para la Argentina cómo dar cierta estabilidad, me parece que van a ser insuficientes. Yo espero sinceramente que
cumpla el ministro Lacunza y que consiga estabilizar el tipo de cambio, y me parece que el Banco Central tiene que acompañar esa decisión de una manera inteligente, que no sea quemar las reservas, porque sí que si no es tampoco uno entiende mucho cuántos instrumentos más tienen, porque la tasa tocó el 80%. Vanina. O sea, no hay ninguna posibilidad cuando se plantea el problema de mantener el dólar, no aumentar la devaluación que tiene el peso en este país, etcétera. En principio, bajo las recetas que ha implementado este gobierno, no existe ninguna otra manera que quemar reservas. O sea, ahora lo que ocurre es lo siguiente. Mira, yo quiero intercambiar un poco al respecto de lo siguiente. No hay ninguna forma de pagarle al Fondo Monetario, ni con reestructuración, que no signifique un golpe al conjunto de los sectores populares. Y esto es lo que me parece que es el debate político que nos tenemos que dar. ¿Existe una manera de cumplir con los acuerdos con el fondo y no implementar políticas que signifiquen un golpe a los sectores populares? Lo que yo digo y aseguro es que no existe. Bueno, pero Vanina, tenemos un debate, ten en cuenta que está perfecto lo que vos planteás, pero el jueves, cuando empezó a rondar esta idea de default selectivo, qué sé yo, pasó lo que pasó el viernes. Pero pero ¿sabés? Entonces, a eso me quería referir. ¿Cuál es el riesgo de decir, bueno, vamos a entrar en default, vamos a dejar... No, en default ya estamos, digamos, esto lo digo yo y lo dice cualquier economista en cualquier lugar del mundo. Si vos tuviste que estirar los tiempos de los pagos es porque hoy no podías pagar lo que tenías que pagar hoy. Ahora ocurre lo siguiente, el problema es que yo miro las cosas desde otra lógica. Si nosotros seguimos por este camino, por ejemplo, reestructurar y tener quitas en una deuda, no significa que no hayan sido, digamos, las deudas se contraen teniendo en cuenta que en el día de mañana el que está contrayendo la deuda con vos no te va a poder pagar y por lo tanto las quitas están absolutamente amortizadas dentro del negocio que está haciendo Templeton o que está haciendo... Están contempladas. Pero por supuesto, siempre lo estuvieron y siempre ganaron. Nunca fue un mal negocio para ninguno de los que contrajo los bonos de la Argentina, para nada. Ahora ocurre lo siguiente. Acá hay una propiedad, alguien viene y te dice, mira, si vos decís que hay que nacionalizar la banca, pero por favor, Vanina, que irrealidad la tuya, etcétera. Ahora, lo que me proponen como realidad es que si no nacionalizamos la banca, o sea, no pasamos a tener el control que hoy tienen 6 banqueros sobre la vida de este país, lo que va a ocurrir es que los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares van a tener que pagar más con inflación, con pulverización de sus ingresos. Lo del salario mínimo es una muestra. Acá se dijo perfectamente, en este país 1 millón de empleadas domésticas viven un ingreso salarial permanentemente que está atado a ese salario mínimo. Su convenio hoy está en 15.500 pesos por 8 horas de trabajo. Pero no es solo eso. El sector textil también tiene salarios que son equivalentes a este salario miserable. Y así podríamos seguir. Y hay un sector de la burguesía que es muy consciente que lo que quiere es que el conjunto de la clase obrera tenga un ingreso asistencial. Por eso está empujando por la reforma laboral y la reforma previsional. Que los jubilados y los trabajadores tengamos este ingreso asistencial y por eso no aumenta el salario mínimo. Hay que invertir, digamos, a qué intereses estamos tocando cuando proponemos medidas de salida a esta crisis terrible. Lo irreal realmente es pensar que podemos seguir con el Fondo Monetario Internacional y que puede pasar algo bueno en esta vida. No puede pasar. Puede pasar que sigan manejando las exportaciones de este país 5 personas. 5 personas. 45 millones de habitantes de la Argentina dependen de 5 personas que dicen cuándo van a liquidar las exportaciones. No puede ser. Discúlpenme, pero hay que cambiar de una vez por todas la lógica. Y no puede ser que las mayorías populares estemos presas de 5 banqueros y 5 exportadores. Déjame saludar por un lado a Delfina Rossi. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que tenés que partir. Y también nos metemos con la realidad.